Buenos días, comisionadas, comisionados de la Subcomisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos. Aprovecho la oportunidad para excusar mi retraso. Tenía una reunión previa agendada que no me pude excusar y llegué un poco más tarde. Al igual como mencionaba Domingo Namuncura, quisiera hacer una énfasis en que el grupo que se ha formado de expertos de pueblos indígenas, que se ha llamado o denominado Comisión Alterna, tiene la gracia o la particularidad de representar miradas políticas bastante diversas. Yo pienso personalmente que ese es uno de los grandes valores que tiene los documentos y las opiniones que emanan de esa comisión. También quisiera referirme, previo a leer lo que tengo preparado respecto a los 3 puntos concretos de la propuesta que se ha preparado por la Comisión Alterna, a lo mencionado por Domingo en relación a esta especie de castigo en respecto a los pueblos indígenas. Por lo mismo de que tenemos miradas distintas dentro de la Comisión, mi análisis es un poco distinto. Ese castigo primeramente viene de parte de los propias personas pertenecientes a los pueblos indígenas, se manifestó en la participación en las elecciones de la Convención Constitucional, en donde, al igual que la población no indígena, se abstuvo cerca de un 40% de la población no indígena, pero con la diferencia de que votaron por candidatos indígenas la mitad de ese 60%. Es decir, no todas las personas que estaban habilitadas para votar por convencionales de escaño reservado optaron por ese voto y votaron por personas no indígenas. Y finalmente, el 4 de septiembre del 2022, se reflejó también ese castigo, entre comillas, de parte de nuestra propia gente, de personas pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo en aquellas comunas con alta concentración de población indígena, en donde en su gran mayoría votaron en contra de la propuesta constitucional. Y eso levantó alertas dentro del mundo indígena, y es por eso que se motiva la participación variada, con distintas miradas políticas respecto de esta temática. A propósito de las propuestas de normas relativas a pueblos indígenas, según lo discutido por la Comisión Alterna de Expertos de Pueblos Indígenas y basándonos en el texto ya aprobado en general por la Comisión de Expertos, se ha elaborado una propuesta que reconoce la importancia de incorporar normas constitucionales en 3 materias capitales: reconocimiento constitucional, derechos fundamentales y participación política. Si bien es cierto, la Comisión Alterna preparó una propuesta concreta redactada por los abogados Lautaro Loncón y Paola Catricura, que entiendo ya se ha hecho llegar a los miembros de la Comisión de Expertos, sobre materias en las que coincidimos son las mínimas que deben ser abordadas en una carta fundamental. Dichas materias admiten una serie de fórmulas que podrían satisfacer los intereses de los pueblos indígenas, siendo de esta manera abordadas en las reuniones que hemos sostenido a propósito de este trabajo. Lo anterior refleja la riqueza de un trabajo que expresa distintas miradas con posiciones políticas diversas. Respecto del reconocimiento constitucional, se propone incorporar un nuevo inciso primero al artículo 8º ya propuesto por la Comisión de Expertos, reconociendo la existencia de pueblos indígenas y, de manera expresa, derechos colectivos, así como los derechos individuales de sus integrantes, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Pudiera ser valioso para la discusión constitucional abordar la distinción entre derechos colectivos e individuales, a propósito de los pueblos indígenas, pero no únicamente respecto de pueblos indígenas, con una aplicación general, sobre todo respecto de eventuales colisiones entre estos derechos, es decir, los derechos colectivos, y los derechos individuales, abordando la conveniencia de establecer un principio en virtud del cual el ejercicio de los derechos colectivos no pueda vulnerar los derechos individuales de los integrantes de los pueblos indígenas. Asimismo, de conformidad con las bases institucionales del presente proceso constitucional, en la propuesta de la Comisión Alterna se reconoce que los pueblos indígenas forman parte de la nación chilena, que es una e indivisible, es decir, la idea de plurinacionalidad ha quedado atrás. Elemento de suyo valioso, teniendo en cuenta las ambigüedades que en esta materia tenía el texto de la Convención Constitucional, y que en buenas cuentas fueron uno de los factores preponderantes en los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
También se agrega que la interculturalidad debe ser reconocida como un valor de la diversidad étnica y cultural del país, traduciéndose en la práctica, en diálogo intercultural, en el ejercicio de la función pública, en la creación de institucionalidad, pensando en Ministerio de Asuntos Indígenas, pensando en un Consejo de Pueblos Indígenas, y en generación de políticas públicas concretas. Se discutió también acerca de la opción de incorporar un listado de los pueblos indígenas actualmente reconocidos por el Estado de Chile. Entendemos de que también hay indicaciones o enmiendas en ese sentido, presentadas por miembros de la Comisión de Expertos. Sin embargo, según el parecer de la Comisión Alterna, se estimó que dicha fórmula no agregaba valor a la discusión constitucional, sobre todo teniendo en consideración que la ley ya establece un listado que ha sido modificado en 2 oportunidades en los últimos 15 años. Se han incorporado el pueblo de Aguita en el año 2017 y recientemente en el año 2020 el pueblo Chango. Respecto a los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. En este capítulo se propone incorporar un nuevo artículo que consagre en la nueva Constitución los derechos de los pueblos indígenas y de sus integrantes, nuevamente haciendo una distinción entre derechos colectivos y derechos individuales, profundizando en aquellos derechos que emanan de la libre determinación de los pueblos indígenas, que es un derecho que está establecido en el Convenio 169 y en las declaraciones de la ONU y de la OEA sobre derechos de los pueblos indígenas. Como por ejemplo, derecho a la autonomía o autogobierno de los pueblos indígenas, pero acotado a sus asuntos internos. Derecho a mantener sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, como en la práctica ocurre. El reconocimiento de sus instituciones tradicionales y autoridades propias. El derecho a la identidad, cosmovisión, patrimonio y lengua. El derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, y el especial vínculo que mantienen con estos. Quizás esta materia pudiese levantar alguna alerta, pero cabe recordar que esto también está regulado en un tratado internacional que actualmente se encuentra vigente en Chile, que es el Convenio 169. El derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado, entre otros. Si bien es cierto, algunos de estos derechos colectivos han sido vistos como factores de riesgo para la soberanía nacional, a propósito de la experiencia de la Convención Constitucional, se propone mirarlos desde una perspectiva distinta, pues tal y como estos derechos están planteados en la presente propuesta, ya se encuentran consagrados en normas jurídicas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT, en la ley indígena e incluso en la propia Constitución actualmente vigente, cuando se aborda en su artículo 1, inciso 2, la autonomía de los cuerpos intermedios. Es más, la libre determinación de los pueblos indígenas en un marco constitucional que reconoce su pertenencia a la nación chilena, que es única e indivisible, puede entenderse como un argumento de fuerza para reconocer la primacía de la persona humana frente al Estado, idea que se concilia de manera bastante armónica con la concepción de libertad que atávicamente caracteriza a los pueblos indígenas de Chile. Y finalmente, en relación con la representación política y participación, en la propuesta de la Comisión Alterna se aborda la participación política de los pueblos indígenas. Este derecho resulta esencial para avanzar en un reconocimiento constitucional de pueblos indígenas que sea sustantivo. Si bien es cierto, en la propuesta se hace referencia a escaños reservados, en la Comisión Alterna nos hemos abierto a plantear otras fórmulas, como la existencia de un padrón electoral indígena que establezca escaños reservados en caso de alcanzar un cierto mínimo de votos, tal y como se ha hecho en el presente proceso constituyente. O derechamente, considerar el mecanismo de cuotas de entrada dentro de listas de partidos políticos. ¿Pero por qué es tan importante la participación política de pueblos indígenas? Porque estamos convencidos que la única manera de solucionar los grandes problemas de política pública que han sumido a los pueblos indígenas en un escenario de conflicto y pobreza pasa por tener autoridades políticas que sean responsables de esta temática y que a la vez sean los principales llamados a promover mecanismos de solución frente a problemáticas que a ratos parecen olvidarse por el resto de la sociedad civil. Sin embargo, esta no es la única razón, pues el Estado de Chile se encuentra obligado, en virtud del artículo 6, letra B del Convenio 169 de la OIT, a establecer, y aquí cito textual, a establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. Y ponemos énfasis en la siguiente oración, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. Muchas gracias.